Que está sucediendo en Capital Federal tiene que ver con esta disputa, la verdad, la politización de una pandemia que lo único que hace es poner en riesgo más la salud, ¿no? La vida de todos nosotros. Em, Vamos a hablar, porque el gobierno nacional le pidió al gobierno de la ciudad ahora que controle, porque está habiendo muchas denuncias de falta de control en este sentido. Digo, a todo lo que tiene que ver con las denuncias, que ahora vamos a hablar de esos temas para poder comprender un poco, se suma el pedido del Ministerio de Seguridad diciéndole a la reta controle porque no están cumpliendo con el DNU del gobierno nacional. Vamos a hablar con el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, que nos atiende ahí vía Zoom. Eduardo, ¿cómo está? Alejandro Costanzo y Adrián González, los saludamos. Buenas tardes, los saludo a ustedes y a la Mm. audiencia. Le vemos la mitad del rostro, no sé si podría alejar un poquito más la cámara o usted ir un poquito... ahí lo vemos un poquito mejor. Bien. Eduardo, cuéntenos, porque realmente hay un ida y vuelta con el tema de la justicia, el DNU, esto que sucedió en un tribunal de primera instancia que no tenía competencia, después lo de la justicia federal, que le reclama a ese tribunal Bueno, el eh, hecho, el tema sí, es así. El decreto dictado por el presidente Alberto Fernández goza de una legalidad y razonabilidad incuestionable. Y ujú, voy a sostener por qué. Legalidad porque ha sido emitido por el presidente de la Nación ujú, en ejercicio de la facultad que le da el artículo 99, inciso tercero de la Constitución Nacional, de emitir decretos sobre materia legislativa cuando hay razones de necesidad y urgencia. Bueno, creo que si hay un caso paradigmático de necesidad y urgencia, es el que estamos padeciendo a consecuencia de la pandemia que se ha declarado del COVID-19. Y la urgencia, por supuesto, es adoptar medidas minuto a minuto o día a día conforme el grado de crecimiento, en este caso, sí, desgraciadamente, de los casos de contagio y lo que es más lamentable de muerte. Entonces, que están reunidos los requisitos de control de legalidad porque emana del órgano competente, se ha cumplido con el procedimiento indicado por la Constitución, que es la firma por parte del presidente de la Nación, jefe de gabinete y todos los ministros que integran ese gabinete, se ha comunicado al Congreso de la Nación y eso satisface los requisitos de legalidad o de sí, habilitación del decreto. Y en cuanto a la razonabilidad, basta ver los múltiples pronunciamientos de entidades internacionales y regionales, de organismos que integramos, me refiero a Naciones Unidas, ujú, la Comisión de Derechos Humanos de ella, la Organización Mundial de la Salud y en el orden regional la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha emitido una resolución el año pasado, en abril del 2020, señalando qué debe hacerse para tutelar los valores de la vida, la salud y la integridad de las personas. Bueno, ujú, las medidas adoptadas son en consonancia con los organismos regionales e internacionales sí, y además con el consejo de los expertos, de los científicos en epidemiología, sí, claro. infectología, salud pública, pautas sanitarias, etcétera, donde la disminución de la circulación es una de las claves para buscar de reducir el número de contagios. Bueno, con esta razonabilidad, con esta legalidad del decreto, aparece un cacique local que se piensa por encima de toda autoridad y dice, no, en lo que hace a la escolaridad no lo voy a cumplir y dicho sea también al pasar, tampoco voy a controlar qué pasa con la circulación en general y con el cumplimiento Claro. de las restricciones horarias que ha dispuesto este decreto del presidente de la Nación. Bueno, antes de hacer esta proclama, se presentó ante la Corte Suprema vía acción de amparo, pidiendo se declare la inconstitucionalidad de este tramo del decreto de necesidad y urgencia.
y que se dicte una medida cautelar inmediata suspensiva de su aplicación. Pero como valoró que la Corte Suprema no le iba a dar el trámite que ellos esperaban, Con el tiempo, ¿no? de habilitación de día y hora, etcétera, entonces hicieron una movida coordinada con una comisión de familiares que interpuso una acción de amparo que se radicó en la justicia local, lo cual es totalmente incompetente, y esa justicia local en primera instancia dijo no, esto no procede porque primero no se trata de una materia del gobierno de la ciudad, sino de autoridad federal, no tengo competencia, y segundo porque ya el jefe de gobierno había enviado una presentación previa, destacó esto, previa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Claro, y además hay un principio general del derecho que dice, si elegiste una vía, no podés ir a la alterna. Bueno, eligió la vía de la Corte, que efectivamente gozó de la declaración o del dictamen de competencia por parte de la Procuración General de la Nación, y también un pronunciamiento de la Corte posterior a producirse el exabrupto institucional del pronunciamiento de la Sala 4 del Tribunal Local Contencioso Administrativo. La Corte dijo, es mía la competencia, que era una manera elegante de mandar al tacho la resolución de la Sala 4 del Tribunal Local. Bueno, ahora, Eduardo, era todo orquestado porque cuando no bien salió la resolución de esta Sala 4, en perfecta connivencia y articulación con el gobierno de la ciudad, se lanza una conferencia de prensa el jefe de gobierno exultante, diciendo que había triunfado la libertad que el pueblo había pedido, y que por lo tanto iba a haber escolaridad presencial a partir del día lunes, y que él iba por supuesto a obedecer esa resolución. Bueno, a partir de ahí se ¿Ahí desató... comete un delito, Eduardo? ¿Ahí comete un delito el jefe de gobierno? Comete varios. Está bien. Y el tribunal, digo, ¿no? Decir, empezando por escala de crecimiento, de menor a mayor, ¿no? Violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Después comete los delitos mayores de poner en peligro la salud pública en situación de pandemia, desobedeciendo órdenes de la autoridad federal. Claro. Y también desobediencia y poner en situación de riesgo los valores de la supremacía constitucional y de la vida democrática. Es decir, ha completado un periplo de figuras penales que se agrega además para los jueces, los magistrados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la figura del prevaricato, que es fallar contrario a derecho, sabiendo que es contrario a derecho, tal como ellos mismos lo manifestaron al decir en la resolución del día domingo que no tenían competencia para ello, pero que por necesidad y urgencia, dale que va. Bueno, por supuesto ha habido ya otras presentaciones del gobierno nacional para revisar este pronunciamiento, lo ha logrado en sede de la Justicia Federal Contencioso Administrativa, que además de anular y señalar el absurdo y el escándalo jurídico de este pronunciamiento, dispone luego mandar los antecedentes a la Corte Suprema, que ya avisó que iba a intervenir. Ahora bien, ¿qué dice la Constitución al respecto de esto? La Constitución establece en el artículo 128 que si las autoridades locales y provinciales son órganos naturales de aplicación y ejecución de las disposiciones federales. Ese es nuestro régimen federal. Y como dice el 129, un segundito, es aplicable a la ciudad de Buenos Aires. Claro. Bien, con estos antecedentes, ¿a dónde hay que remitirse? Hay que remitirse al artículo 6 de la Constitución, que establece que cuando una autoridad provincial o local no cumple con las disposiciones emanadas de autoridad federal, ese es un supuesto de habilitación de la intervención federal. Es un instituto que nadie querría auspiciar ni propiciar, pero que si insiste, como ha insistido el gobierno de la ciudad, porque después de eso
se manda otra declaración pública diciendo que va a acatar el fallo anulado del Tribunal Contencioso Local y que no va a cumplir con la orden emanada del fallo competente de la Justicia Contencioso Administrativo Federal. Bueno, esto es como si alguien le pone el dedo en el ojo al león, la cabeza dentro de la mandíbula, si le sacan la cabeza, que no se queje, porque han cometido todas las tropelías institucionales. Probablemente el jefe de gobierno de la ciudad se creyó que con esto iba a crecer enormemente como dirigente político de la oposición y que iba a ganarse todos los laureles. Creo personalmente que se puso al borde de un precipicio y que está ahí para que el menor soplo de viento se lo lleve. Bueno, ¿Qué tal, doctor? Sí. ¿Cómo le va? Adrián González lo saluda. Le iba a consultar justamente sobre esto, si cree que Larreta va a pagar el costo político de este mamarracho jurídico y si los mismos jueces que fallaron tienen que pasar por un jury o caso contrario, que esto siente precedente para que otros distritos de menor envergadura, digamos municipales, también vayan en contra de decretos nacionales. Bueno, yo creo que esto va a pagar un costo político en el sentido de que ha puesto en riesgo su continuidad como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, va a pagar un costo personal él y los que han acompañado estas medidas, ninguna duda, en sede penal, y no se trata o no interesa tanto la cuantía de la pena privativa de libertad que puede corresponder, sino que pueden tener una enorme condena civil por estos hechos, porque ya conocemos ahora que en el Hospital Gutiérrez y en el Hospital Garrahan hay una enorme cantidad de chicos con el COVID-19. Y bueno, esto es una resultante directa de la no aplicación de la medida que dispuso el gobierno federal. Y entiendo además que le van a aplicar la pena accesoria de la inhabilitación para ejercer cargo o función pública. De modo que estamos frente a una situación que, como dice la Corte, son las situaciones de gravedad institucional. Yo no puedo hacer ninguna predicción sobre para dónde va a salir el pronunciamiento de la Corte. Es muy probable que salga un pronunciamiento solamente de trámite que diga que, bueno, como se le dieron 5 días al gobierno para que aporte los elementos de razonabilidad de este decreto en necesidad de urgencia, eso se lo tiene que mandar de nuevo a la Procuración General para que dictamine sobre la admisibilidad de fondo de la cuestión, que cuando llegue el día que ya venza de por sí la fecha del decreto en necesidad de urgencia, todavía la Corte no se haya expedido y declare la cuestión abstracta, ¿no? Pero eso va a dejar supérfice todas las acciones penales y va a dejar supérfice la factibilidad de que el gobierno federal impulse, con decisión del Congreso de la Nación, la intervención federal a esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Hoy Horacio Rodríguez Larreta tiene 4 denuncias, que esto es lo que usted decía, quedan en suspenso hasta que se expida la Corte. Si la Corte dice está bien lo que hizo Larreta, esas denuncias no sirven, y si la Corte dice está mal, esas denuncias continúan. Esto es lo que puede pasar. Pero el tema es, uno se pregunta, si la Corte lo trata el 29, el 28, ¿de qué sirve este periodo de que nos debe cuidar a todos, no? Mire, este tema de entrada nomás excede los límites del discurso jurídico, porque pensar que los jueces tengan que abocarse a examinar si las decisiones de política sanitaria son razonables o no, ya excede los límites del lenguaje normativo, porque los abogados no somos expertos en infectología, en epidemiología, en política sanitaria, salud pública, etcétera, de modo que ya es impropio proponer esto. Yo he dicho en alguna intervención o publicación que esto sería lo mismo que ir a pedirle al juez que derogue la ley de gravedad o que condene a prisión perpetua al COVID-19. No, bueno, los jueces no tienen esa posibilidad o esa atribución porque está excediendo
los límites del lenguaje normativo. Sí. Y ya con más sentido de humor y cinematográfico, le recuerdo a la audiencia aquella deliciosa película de Walt Disney, Fantasía, donde el ratón Mickey, interpretando y dirigiendo la orquesta bajo la música del aprendiz de hechicero, termina generando un aquelarre que se lo lleva a él puesto en una catarata de agua y escalera abajo, con lo cual me parece que dio un ejercicio de anticipación respecto de lo que puede ocurrir a la jefatura de gobierno por esta torpe y topa insistencia en mantenerse aferrado a su decisión y no hacer caso a lo que decide la autoridad superior, claro, y a lo que recomiendan los que saben de epidemiología, infectología y salud pública. Doctor, la última de Adrián González. He visto alguna entrevista suya de estos últimos días que pidió que se intervenga la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Es así esto? Mire, yo no puedo pedir. Yo indico o dictamino o opino, pero pedir no pido porque no soy órgano. No, claro. No soy órgano del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo. De modo que si alguna vez en el periodismo se tergiversa y dice reclamó Barcesat tal cosa, no, yo no reclamo nada. Claro. Yo digo frente a una hipótesis así, que están dadas las condiciones. Me pregunta, ¿y qué remedio institucional hay? Yo indico la intervención federal, porque eso dice la Constitución, y lo puede verificar cualquiera de los oyentes tomando el ejemplar más modesto. No hace falta que tenga los pactos internacionales de la Constitución Nacional, fijarse en el 128, 129 y después ir al artículo 6 de la Constitución. Y ahí está la respuesta institucional. Sí, quedó bien claro eso. Usted indicó que los hechos muestran que están las condiciones dadas para que se establezca una intervención, pero algo que seguro que será difícil que suceda, porque en este contexto es poner más leña al fuego. Doctor, le agradecemos mucho la comunicación con Realpolitik aquí en Teladeu. Hasta otro momento.